Ya nos dieron la orden de largada del panel 4 sobre práctica de la abogacía en sus distintas formas. Y hoy tenemos un panel realmente internacional y muy variado, y es tan variado que yo le voy a pedir y voy a presentar brevemente el nombre de cada uno y después cada uno de ellos se va a ir presentando. Bueno, mi nombre es Carlos Lombardi, soy el socio administrador del estudio Brullú, Fernández Madero y Lombardi. Y voy a ser uno de los moderadores junto con Juan Pablo Echeverría, que es el gerente de la asesoría legal del Colegio Público. Sí, mi nombre es Juan Pablo Echeverría, gerente de la asesoría letrada de este Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde hace un año. Bueno, ahora en cuanto terminen las distintas presentaciones voy a hacer una pequeña introducción con unas breves palabras. Gracias, Juan Pablo. Es el turno de Fernando Mauris, también del Colegio Público, al que nuevamente le agradecemos su hospitalidad y la amabilidad de haber organizado, junto con la IVA, este seminario tan interesante. Buen día a todos. Soy abogado de la asesoría letrada del colegio, trabajo juntamente con Juan Pablo Echeverría. Espero poder aportar desde la experiencia de la asesoría letrada información que pueda contribuir a este seminario y que sea del agrado de todos. Buen día, soy Marcelo Gobi, soy abogado, trabajé muchos años en la práctica privada y muchos años en el mundo corporativo como abogado interno, con responsabilidades locales y también internacionales, y soy secretario del Comité Ejecutivo de FORES, una ONG que hace 40 años se dedica a la mejora de la administración de justicia. Hello everyone. Hola a todos, soy Roberto Pare. No tengo un buen portuñol, así que voy a hablar en inglés para estar seguro de poder hacerme entender. Provengo de Brasil, socio de Sousa Sescon, una de las empresas importantes en Brasil de los estudios, y trabajo en transacciones M&A. Soy Rachel McCackey, trabajo en Miles Stockbridge en Washington. Hace 20 años que estoy en la empresa. Soy miembro del directorio y actúo en distintas, también como miembro de directorio en otras empresas más pequeñas. Además, Rachel es la vicepresidente del Comité de Ética Profesional de la Asociación Internacional de Abogados, y su conocimiento sobre el código de conducta y los deberes que tenemos es impresionante. Soy Martin Goff, provengo de Toronto, Canadá. Trabajo como abogado de fusiones y adquisiciones y dirijo el Comité de Ética de la Asociación Internacional de Abogados. Carlos Miñaki, abogado por la Universidad de Buenos Aires. Hice un posgrado en Ciencias Políticas en los Estados Unidos. Trabajé desde el año 79 hasta el 91 en Marval y O'Farrell como abogado corporativo, y desde el año 91 hasta el 2013 como director de Asuntos Legales de Ford en la Argentina. Mi nombre es Gabriel María Starloa, soy licenciado en Ciencias Políticas y abogado, y después de haber trabajado 25 años en la actividad privada, en empresas y en firmas de abogados, decidí comprometerme más con la actividad pública, así que desde hace 6 años estoy en el sector público y actualmente soy el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, hechas las presentaciones, ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Juan Pablo Echeverría, que nos va a dar unas palabras introductorias. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Antes de empezar con el panel que nos ocupa, quiero decir unas breves palabras para explicar un poquito cuál es el rol y el compromiso que tiene este Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
y más precisamente la asesoría letrada del colegio público de la cual formo parte, vinculado con los temas de ética profesional que estamos tratando en este seminario. Esta institución tiene, como dijo ayer su presidente, el doctor Rizzo, desde hace 11 años un compromiso inquebrantable con la defensa del Estado de Derecho, de la forma republicana de gobierno y de la defensa irrestricta de la Constitución Nacional. En tiempos como los actuales, en los cuales la profesión de abogado se encuentra bastante denostada o denigrada por distintas corrientes de opinión, muchas de ellas a veces emitidas por el propio Estado, ya desde hace varios años, en donde se nos ha tratado en discursos públicos como caranchos, si se me permite el término, o como cuervos, o como ventajeros, como profesionales que muchas veces no merecemos una justa retribución por la labor profesional que desarrollamos, por honorarios que hoy en día están regulados por una ley sancionada en el año 1978, con una reforma única en el año 1995. Es decir, tenemos una ley de honorarios que tiene 40 años sin que se haya ayornado a las distintas formas de ejercer la profesión que se han suscitado en estos últimos años y obviamente sin haberse actualizado los honorarios, los mínimos arancelarios en virtud de la inflación que ha habido en los últimos 15 años, como es de público y notorio. Quiero hacer un paréntesis aquí y decir que un proyecto elaborado por esta propia casa se encuentra con estado parlamentario en el Congreso de la Nación, que ha contado con una sanción en forma unánime por parte del Senado y que se encuentra esperamos, un posible tratamiento este año por parte de los diputados. Diputados a los cuales ya les pedimos directamente no que la aprueben, sino que la traten. Ya a esta altura nos conformamos con que la traten, siendo también merece destacarse que los diputados que mayor oposición le dan al tratamiento de la ley justamente son abogados. Decía que en estos tiempos actuales fuimos los propios abogados quienes, ya sea a través de asociaciones que nos nuclean, ya sea a través de esta misma casa o por derecho propio, hemos conseguido fallos como el fallo Rizzo en el año 2013, que frenó la llamada democratización de la justicia, por la cual, entre otras leyes, se pretendía modificar la composición del Consejo de la Magistratura, elevando el número de sus miembros y tratando de que los mismos, o mejor dicho, provocando que los mismos sean elegidos mediante el voto popular, en contradicción con lo que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional. Fuimos los propios abogados también quienes hemos conseguido el fallo Alavi, que permitió la acción de clase por parte de la Corte Suprema, las acciones colectivas. Y fuimos los propios abogados quienes, consiguiendo distintos fallos, como el fallo de la ley de subrogancias o el fallo del Banco Ciudad, que permitió que los depósitos judiciales, en parte, en algunos fueros, vuelvan a ser realizados en el Banco Ciudad, y esto le quiero decir a mis colegas extranjeros, que obviamente no están al tanto, que se había dictado hace unos años una ley por la cual los depósitos judiciales debían ser realizados en su totalidad en el Banco Nación, en el Banco Oficial de la Nación Argentina, lo cual provocó que a veces para realizar un simple depósito bancario, los abogados tuvieran que demorar entre 4 y 5 horas para realizar, repito, un simple depósito bancario en el siglo XXI. Es así que esta casa se ocupa de mejorarle la calidad del ejercicio profesional al abogado, como decimos acá, al abogado de a pie, al abogado de valija, al que camina todos los días tribunales, y nunca mejor dicho camina, porque también esto se lo quiero decir a mis colegas extranjeros, las distintas sedes que forman parte del Poder Judicial
se encuentran a veces hasta 5 o 10 kilómetros de distancia, de modo tal que si un abogado quiere abarcar, no digamos todas las sedes, pero 3 o 4, como pueden ser la de Avenida de los Inmigrantes en Retiro, Marcelo Ten Callao y Diagonal Norte 760, si lo quisieran hacer caminando tendrían que caminar más o menos 10 kilómetros. Ha sido por último también, para no extenderme mucho más en los logros que ha conseguido esta casa, también la suspensión de la acordada 3/15 de la Corte Suprema, por lo cual hemos conseguido que se demorara la entrada en vigencia del expediente digital en más de un año. Y es así que este seminario no solamente tiene como norte el intercambio de opiniones muy enriquecedoras, por lo que se ha visto en el día de ayer y en el panel anterior, entre abogados de grandes estudios, entre abogados de empresas de primera línea o entre abogados nucleados en agrupaciones internacionales, sino también que tiene como objetivo de dotar de información al abogado, vuelvo a decir, de a pie, para que muchas veces por falta de información se ha visto sancionado por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público en virtud de conductas que son éticamente absolutamente reprochables. Y digo falta de información porque, como se dijo también en un panel en el día de ayer, no son muchas las facultades de Derecho que dentro del programa de sus estudios tienen la materia ética profesional. Por lo menos yo no la tuve. Y más precisamente, la asesoría letrada del Colegio Público, de la cual formo parte, no solamente tiene como función el control de legalidad del Colegio Público en su totalidad, sino también el acompañamiento de todos aquellos abogados que así lo soliciten a través de la comisión respectiva, que se hayan visto perjudicados o menoscabados en el ejercicio profesional en algún expediente judicial ante algún tribunal judicial o inclusive ante un tribunal administrativo. Y si el Consejo Directivo así lo ordena, es la asesoría letrada la que realiza dicho acompañamiento en nombre del Colegio Público de Abogados. Es la asesoría letrada también la que tiene como función redactar todas las demandas judiciales que se presenten en nombre del colegio, como recientemente los amparos que se han presentado por la ley de ART. Y desde el punto de vista que nos ocupa aquí precisamente, es la asesoría letrada la que contesta los traslados de las apelaciones que realizan los abogados o los defensores de los abogados contra las sentencias condenatorias del Tribunal de Disciplina en sede judicial, más precisamente en el fuero contencioso administrativo federal, que es el fuero que por ley 23.187 debemos litigar. Por último, quiero aprovechar la posible presencia aquí de algún magistrado, de algún funcionario del Poder Judicial, para recordarles la extrema defensa que hace este Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de que las facultades sancionatorias son resorte exclusivo del Tribunal de Disciplina del Colegio Público, reservando los jueces las facultades ordenatorias como directores del proceso justamente para mantener el orden del proceso, pero nunca sancionar disciplinariamente a los abogados, sino que lo que deben hacer es o remitir un testimonio o remitir el mismo expediente judicial para que sea el mismo Tribunal de Disciplina del Colegio Público el que evalúe esa conducta posiblemente reprochable y lo sancione o lo absuelva. Bueno, así las cosas, doy pie de nuevo a mi colega doctor Lombardi, con quien vamos a moderar este panel de expertos nacionales e internacionales. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Vamos a empezar entonces ahora con las preguntas. Y la primera temática que creo que nos interesa a todos es la de los abogados internos, sean o no directores de empresa. Y la primera pregunta es para Marcelo Gobi. Desde el punto de vista regulatorio, ¿podemos considerar que un abogado interno
es técnicamente un abogado, es decir, que tiene las mismas obligaciones, las mismas protecciones que un abogado externo? Como decíamos en la Facultad de Derecho, cuando nos hacían una pregunta, depende. Es decir, depende del lugar. Los que pasamos por la Facultad de Derecho creemos que, como vendemos martillos, creemos que todos los problemas son clavos, los problemas son siempre las normas, los problemas son las instituciones, cómo funcionan y hay que ver la realidad. En la Argentina y hasta donde sé en la región, el abogado interno, entendiendo por tal el que está empleado en una empresa, en una ONG, en el gobierno, es un abogado en el sentido de que requiere licencia, matriculación y está sujeto al control disciplinario. De hecho, en la Argentina, el Tribunal de Disciplina de este colegio resuelve denuncias hechas contra abogados internos y, con alguna excepción, pero por lo general, profesionalmente he podido ver que lo hace muy bien y con mucha sutileza y profesionalismo y con mucha profundidad, en algún caso que incluso se comentó ayer. También en mi experiencia cuando era director de asuntos jurídicos de una compañía, el colegio público entiende que la oficina de un departamento legal de una compañía tiene la misma protección que un estudio jurídico. En la Argentina, cuando hay un allanamiento, un down rate judicial, hay que dar aviso a este colegio que envía a un inspector para que proteger la información de los clientes y que no busque más de lo... Bueno, yo lo he hecho y el colegio, aprovecho para agradecerlo, el colegio ha enviado rápidamente un veedor que ha hecho su trabajo y el juez lo ha aceptado perfectamente. Así que tanto en las normas como en los hechos, el abogado en la Argentina interno es un abogado sujeto a todos los derechos y todas las obligaciones. Eso en la Argentina. Sí, tengo entendido, aquí está Rachel, que no voy a meterme en su mundo, pero tengo entendido que en los Estados Unidos, a partir de Upjohn, un caso de 1980 y poco, en Estados Unidos, la Corte Suprema también le reconoce esa condición al interno. El problema está en Europa. En Europa conviven dos tipos de derechos nacionales. En algunos países, Gran Bretaña, Holanda, España, el abogado interno es un abogado sujeto a colegiación, matriculación, disciplina, control. En otros, como creo Francia, Grecia, tal vez Italia, me puedo confundir, no, el abogado es solamente el externo. El problema es que cuando se aplica el derecho de nivel comunitario de la Unión Europea o interviene, como en un caso específico la Comisión Europea, en este caso como autoridad de competencia, el Tribunal de la Unión Europea tuvo que fijar una regla uniforme para todos los países y eligió la regla que niega el carácter de abogado al interno. ¿Para qué o a qué fines? Consideró que la comunicación entre abogado y cliente, en este caso que se llama AXO, consideró que esas comunicaciones no estaban protegidas por lo que en Europa se llama el privilegio legal profesional y en Estados Unidos privilegio abogado-cliente, que es la confidencialidad de esas comunicaciones, que pudieron ser entonces incorporadas en un expediente de investigación de competencia. Yo tengo comentado en alguna publicación este caso, más que comentado, hice una simulación de cómo deberían resolverse bajo ley argentina esos mismos hechos. Y es curioso los dos efectos, y con esto termino. Primero, que los derechos nacionales que estaban involucrados, en este caso AXO, eran de dos países que sí reconocen al interno como el abogado, porque el abogado era holandés, en una empresa holandesa, y los hechos ocurrieron en Inglaterra. Pero la Unión Europea dijo que había que fijar una regla uniforme. ¿Qué efecto práctico produce esto? Que en empresas de origen europeo y en asuntos en los que podría llegar a intervenir la Comisión Europea en alguna condición, el abogado interno le llama a una firma de abogados y le pide que le cuente algo al CEO que está a la puerta de al lado, y entonces el abogado dice, por favor, dile a este otro que se acaba de morir el gato, ¿no? ¿Por qué dice esto la Comisión? La Comisión entendió, el Tribunal de la Unión Europea entendió que el abogado interno no es independiente por tres motivos. Primero, que la confidencialidad de las comunicaciones solo se protege cuando la comunicación ha sido preparada exclusivamente para pedir asesoramiento legal. Dos, el asesoramiento legal tiene que ser independiente. Tres,
el interno no es independiente. Gracias, Marcelo, pero ahora veremos lo que pasa en los países del common law. So, Rachel and Marty, ¿qué nos podrían decir sobre esta temática en sus respectivos países? Marty? Well, first of all, thank you. Muchas gracias en primer lugar y quisiera felicitar al panel previo, porque no hablo de conflictos de interés, sino del deber del letrado. Y estamos hablando justamente del deber del letrado y en cuanto al código de ética profesional, por supuesto. Hay una diferencia entre la comunidad europea y los países del derecho consuetudinario o anglosajón. Y la diferencia puede ser el seguro, porque si uno va al Reino Unido tiene que tener un seguro, pero de una aseguradora privada, y si se niega a darte protección, no podés ejercer la profesión. En Estados Unidos y creo que en Canadá también tenemos que tener seguro, pero el seguro se acuerda la asociación. Nosotros podemos crear asociaciones, también hay empresas, compañías de seguro que son de propiedad de los abogados. Otro comentario que quería hacer, y es algo similar con lo que pasa en Argentina. ¿En qué sentido el derecho, la obligación es pura? Si hay conflicto entre la obligación hacia el empleador y hacia la profesión, la posibilidad de sostener el derecho a confidencialidad es prácticamente nula. ¿Podés decir que cuando escribiste el mail tal eras abogado y cuando escribiste el mail cual eras empleado? Es difícil mantener el secreto profesional en ese sentido. Lo que he notado cuando tengo abogados internos, la mayor parte de las veces que trabajo en Canadá o en Estados Unidos, son matriculados, pero pueden no llegar a tener un seguro importante. Entonces, a menudo exigimos que contraten seguro específico para una operación específica por un monto. No todo, pero 100 millones o algo así, de manera tal de estar tranquilos de que si surge alguna controversia, se pueda mantener la opinión del profesional. En Estados Unidos no es una obligación para los abogados contratar seguro. Es aconsejable, pero la distinción en Estados Unidos es que el abogado, a salvo que esté matriculado, no puede asesorar. Entonces, la mayoría de los internos son matriculados y están obligados ante la asociación, lo que es lo que prevalece ante la obligación ante el empleador. Hoy un profesor de Harvard suele hablar del deber del abogado principal, no solamente suministrar el asesoramiento, sino también sobre lo que es correcto. Eso tiene que ver con la obligación con la asociación en lugar de con lo que es la obligación con el empleador. Cuando se hablaba del gato muerto, el abogado puede brindar asesoramiento cuando es parte del Consejo General, porque tiene que reconocer cuál es el papel para la empresa, no para el directorio. Esto es lo mejor para la empresa. Es la obligación legal de la empresa, que puede llegar a ser distinto de lo que el directorio puede llegar a pensar que es lo mejor. Porque hay veces el directorio tiene abogados externos. Gracias, Raquel. Ahora que has levantado el tema del abogado director, me gustaría que pudiera también opinar Roberto Parry. En tu opinión, Roberto, ¿cuáles son las principales consideraciones que debe tener en cuenta un abogado interno que a la vez es director de esa misma empresa para la que trabaja? Rachel justamente comenzó a poner algunos de los temas sobre la mesa. Cuando existe una relación entre una empresa y un abogado y esa empresa designa a ese abogado como miembro del directorio, con esto quiero decir, por lo menos bajo la ley brasileña, lo que sucederá es que dicho abogado, además de todos los deberes
que este abogado debe observar y debe cumplir, también existe aquel deber de honestidad, de cuidado y cualquier otro deber que se establece en los estatutos. Por supuesto que rigen la profesión en esa jurisdicción. Dicho abogado, en su capacidad de integrante del directorio, debe como tal cumplir con los deberes que se proporcionan según, por supuesto, el derecho empresario. Dichos deberes se refieren generalmente al deber de cuidado, al deber de lealtad, al deber de confidencialidad, al deber de ir hacia los mejores intereses de la empresa, y hay que abstenerse de votar cuando hay un conflicto de interés, etcétera. Es decir, que el letrado, en ese caso el abogado, asimismo tendrá que cumplir con esos deberes adicionales como director. Y esto realmente nos propone desafíos interesantes, porque desde un punto de vista práctico lo que puede suceder es que en su calidad de integrante del directorio, dicho abogado seguramente estará expuesto a incentivos comerciales, información estratégica de la misma empresa. Y dada justamente ese deber de lealtad que debe ser considerado como un integrante del directorio, ese mismo directorio, ese integrante del directorio, y estoy hablando justamente del abogado, no debería tomar ventaja de esas oportunidades comerciales de la empresa. O sea que, de alguna manera, cuando puede haber alguna oportunidad de negocios que pueda involucrar un trabajo jurídico, un trabajo legal, ahí se da una situación que podría imponer ciertas limitaciones para dicho abogado, que actúa también en su capacidad de integrante del directorio en su representación de la empresa. Y cuando digo una limitante, porque es algo que hay que ver según cada caso, pero en términos generales, de alguna manera uno ya está en una posición que podría colocarlo en una muy buena posición para obtener mayor trabajo de dicho cliente, pero por otro lado, justamente por esos deberes adicionales que uno debe tomar como integrante del directorio, como miembro del mismo, uno tiene que tener ciertas restricciones o limitaciones. Si nosotros ampliamos, ¿no es cierto?, esta línea de pensamiento un poquito más, podríamos estar en una situación también donde si uno se desempeña como miembro del directorio durante una serie de años, justamente por esos años de mandato, por lo general uno obtiene muchísima información de la empresa misma. Y aún si uno ya no se desempeña como miembro del directorio de esa empresa, o si esa empresa ya no es un cliente, usted se va a ver enfrentado a limitaciones, a limitantes importantes en cuanto a utilizar esa información que uno recibió bajo ese carácter como miembro del directorio. Supongamos en el futuro, si uno fuera a representar a la competencia de dicha empresa, o si uno tuviera que defender a un cliente, y parte de esa información podría ser de interés para ser utilizada, ¿no es cierto?, en ese sentido. Por eso digo que son estos algunos ejemplos de cómo desempeñarse como miembro del directorio podría colocar al abogado en una situación difícil en algunos momentos. Pero ahora, hablando un poquito sobre el conflicto de interés. Este miembro del directorio, es decir, el abogado, debería abstenerse de votar cuando existe un conflicto de interés. Esta limitante podría tener ciertas ramificaciones interesantes. Supongamos que usted ha sido nombrado por
un accionista mayoritario como integrante, como miembro del directorio. Y según su relación legal con ese accionista mayoritario, si uno tiene que evaluar si existe un conflicto de interés para ese integrante, para ese miembro, de ejercer su derecho a voto o participar de algún tipo de acción o omisión dentro del alcance del directorio, también tiene que evaluar en qué medida, justamente por esa relación legal con el accionista mayoritario, ese miembro del directorio podría ser considerado como una parte relacionada o incluso actuando justamente junto con ese accionista mayoritario. Si uno es un abogado y es nombrado como integrante del directorio para desempeñarse como tal, requerirá mucho más pensamiento, diría yo, mucho más criterio en el ejercicio de los deberes según la ley empresaria, y también asegurándose de no violar, de no incumplir con ningún tipo de norma estatutaria que tiene que ver con la profesión legal. Marty, what can you say or elaborate in connection? ¿Qué puedes agregar, Martín? Puedes decir en relación con el tema del director y abogado y shareholder, and shareholder as well. I don't do it. No lo hago, directamente no. Vamos a empezar. De entrada, ya digo, yo he sido un miembro del directorio con varios clientes, pero ya entonces no sería su letrado. Haría que otro del estudio jurídico lo haga porque tendría deberes conflictivos ahí, contradictorios. Y, por supuesto, tengo muchos deberes ante el colegio de abogados y, por lo tanto, se contraponen. No sería más, entonces, el abogado de esa empresa si soy parte del directorio. Y claro, podrían ser diferentes las decisiones, porque como asesoramiento jurídico tal vez sea mucho más conservador, o soy mucho más averso al riesgo que si yo fuera un miembro del directorio. Y si soy un accionista, he aprendido también, lamentablemente, lo digo, que es una muy mala idea, es decir, ser accionista de un cliente. Y ya no lo hago más, porque si de hecho tengo que tomar alguna decisión comercial, de negocios para mi familia o para mi propio bolsillo, ¿cómo le voy al CEO y le digo, mire, me encanta su empresa, pero vendo todas mis acciones? Hay un tema de reputación también, el CEO lo puede utilizar como una falta de buena fe, por lo que fuera, puedo decir que me estoy diversificando, lo que sea, así que ya no lo hago más. Rachel. Bueno, tal vez mis valores morales son más bajos, pero yo sí compro las acciones de la empresa y he sido integrante de los directorios, pero tal vez en empresas más pequeñas y tienen una cierta cantidad para dividir. Bueno, la idea es primero decirle tanto a la empresa como al directorio de donde uno viene, esto es mi asesoramiento jurídico, lo que estoy proporcionando, y no tratar de utilizar esa posición como abogado externo o el hecho de que uno es abogado para dar su asesoramiento sobre temas corporativos más que cualquier otro miembro del directorio. Así que yo creo, de hecho, que cambio de rol con respecto a asesorar como abogada y cambiar en cuanto a tomar una decisión de negocios o empresarial, porque también son accionistas los otros integrantes del directorio y hago muchas veces los mejores intereses para mí son los mejores intereses para la empresa en la que me desempeño. Así que yo puedo hacerlo diciendo de frente quién soy y distinguir cómo es mi rol de asesora, ¿no es cierto?, de letrada, y mi rol de empresaria, digamos. El único peligro que puede surgir, porque hubo un caso en la Corte de Delaware que decía que las conversaciones entre un abogado que es parte del directorio, ya sea como asesor letrado o no,
no son privilegiadas, o sea que puede ser bastante peligroso el camino. Y hay también una opinión ética en Nueva York que dice que la obligación, es decir, ese abogado que es parte del directorio y es además abogado, tiene una obligación justamente de asesorar al directorio sobre ese peligro. Just to clarify, La diferencia entre Rachel y yo no es tan grande, ¿eh? Porque yo me manejo con las empresas públicas y no tanto las empresas privadas. Rachel se maneja más con las empresas privadas, por eso es que puede ser una accionista. Y las otras, las que cotizan, ¿no es cierto?, en bolsa. Martín justamente está... de sus acciones. Y hablando de este tema y de las distintos sistemas, distintas morales, llamémosle, que obviamente impactan, tienen que ver en los sistemas en los que está cada uno. Marty en Canadá, Rachel en Estados Unidos, Roberto en Brasil. Volvamos un poco a Argentina. Aquí tenemos a Carlos Miñaki, que tuvo una dilatada experiencia tanto como abogado externo y sobre todo, bueno, como gerente de legales, director de legales, y tengo entendido que a la vez fuiste director también durante años de esa misma compañía y seguramente tenés mucho para agregar a esta discusión, Carlos. Me siento un poco el pato feo frente a tantos colegas tan capacitados. Hace muchos años que dejé lo que yo llamo la academia, que eran mis años de abogado externo, para meterme en lo que sí estoy de acuerdo, se ha dicho, el delicado trabajo de ser abogado interno. Yo no he tenido en todos estos 20 y pico de años conflictos de intereses mayores con mis colegas en el directorio. Desde el día que entré en la compañía que aparece ahí, supongo que no es publicidad, nunca he tenido conflictos, no me he sentido con conflictos. Yo creo que en esta función uno lo primero que tiene que hacer es conocer a su cliente. El cliente es la compañía, pero los clientes son muchos dentro de la compañía. Es la oficina de compras, es la oficina de ventas, es la oficina de sistemas, es la oficina de recursos humanos, es la oficina de finanzas. Todos ellos contribuyen a lo que es una compañía. En definitiva, es un grupo humano que la dirige y ese grupo humano está en el directorio. En el directorio están representados todas esas áreas, no todas tienen los mismos intereses. Y el abogado aprende de todo eso, tiene que aprender de todo eso, como lo hemos escuchado estos 2 días, porque son sus clientes. Pero a la vez, y eso sí lo tengo que decir, uno es maestro, porque la dimensión jurídica que tienen la gente de negocios es muy limitada. Así como a los abogados no nos enseñan más que definiciones académicas de lo que es la empresa en Comercial 1, a la gente de negocios no tiene conciencia de la dimensión jurídica de la vida ni de su propia profesión. Entonces uno pasa su vida poniendo los principios básicos del derecho en la génesis de los negocios, sabiendo que si nacen mal, lo más probable es que terminen mal. En fin, no sé si... Gracias Carlos. Y ya que estamos hablando del mismo país, pero distinto tipo de empresa o de otra nacionalidad de origen, aunque sea multinacional, creo, Marcelo, que vos también tenés experiencia en ese doble rol en tu pasado. Sí, yo comparto la preocupación tanto de Marty como de Rachel, en el sentido de que puede haber distintos intereses. Me parece que lo importante acá es definir quién es el cliente en el rol del abogado. Tengamos cuidado con eso, ¿no? ¿Quién es el cliente? El cliente es la compañía. El problema es fácil decirlo, es fácil decirlo, pero llevarlo a cabo no es tan fácil en el día a día, porque la compañía, por supuesto,
actúa a través de personas. Entonces, el punto de partida con un sombrero, y aquí refresco mientras traduzco una norma norteamericana que está reproducida pero que es útil. Un abogado empleado o contratado para representar una organización representa a la organización como algo distinto de sus directores, gerentes, empleados, miembros, accionistas u otros interesados. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que puede haber conflicto entre el interés de la compañía y el interés del directorio, pero eso está regido por la ley de sociedades. Y está claro que las informaciones que el abogado tenga en su participación como miembro de un directorio, no hay secreto profesional porque está actuando en otro carácter. Sí es cierto que bajo ley argentina, un miembro del directorio que además es abogado puede agravarle su responsabilidad porque se supone que se pone al servicio de la compañía en tanto director con todo lo que tiene. Entre otras cosas, no se juzga de la misma manera a un ingeniero que a un abogado si se trata de alguna violación legal. De manera tal que son dos sombreros diferentes. A mí nunca me dejó muy tranquilo ser director de las compañías, no me gusta, prefería la función pura y dura de ser un asesor legal de la compañía y no del directorio. Lo más difícil es enseñarle y decirle a las personas de carne y hueso con las que uno interactúa como abogado e inclusive como director que ellos no son nuestros clientes. Gracias. Yes, please. Me interesa mucho este tema por la definición. Lo que es la empresa cambia según la circunstancia. Británica, y aprendí que cuando un británico dice que algo es interesante, quiere decir que uno está diciendo una tontería. ¿En Canadá cómo es? En Canadá, diríamos mi amigo sabio, erudito. Entonces, el deber del director para con la empresa cambia según lo que pasa en la empresa. Por ejemplo, la Corte Suprema, en la Corte de Delaware, la semana pasada dijo que el director tiene su deber para con la empresa y no con los accionistas. Y cuando está todo financieramente bien, se dice que la obligación es para con la empresa. Pero si las cosas no están bien, la empresa no quiere decir los accionistas, sino todas las partes interesadas, los acreedores, los proveedores, los empleados. O sea, todo cambia según lo que pasa con la empresa. En caso de problemas financieros, los accionistas quedan al final de la cola. Hablamos de quién da instrucciones normalmente, el CFO, el CEO, Desarrollo Corporativo, el vicepresidente. Y si usted no está de acuerdo y dice cuál es su deber, va al presidente del directorio, al comité de recursos humanos o renuncia. Es un poco extremo porque uno no quiere renunciar a la compensación dineraria. El nombre empresa cambia con el tiempo y eso es importante porque cuando nosotros como abogados estamos tratando de ver para con quién es nuestro deber y cuál es nuestro deber, tenemos que poder definir quién es la empresa. Mi amigo el erudito. Interesante ver porque hasta ahora Carlos nos dijo yo no tuve nunca ningún problema en tantos años y Marcelo creo que bueno, hay problemas pero sería interesante ver qué tipo de situaciones disciplinarias puede haber, tanto en Argentina como en Brasil, en relación con toda esta temática. Por ejemplo, y esto lo habíamos conversado Fernando y Juan Pablo, ¿qué situaciones contempla el Código Disciplinario del Colegio Público respecto al secreto profesional en los casos de abogados internos de una empresa que luego de desvincularse de esa empresa ejercen la profesión en estudios jurídicos con causas ligadas con esa misma empresa? Ahí hay todo un tema que fue mencionado
anteriormente así muy al pasar, pero me gustaría que profundizaras en la práctica, qué tipo de situaciones se pueden llegar a plantear o se han planteado. Bueno, hay dos preguntas entonces, hay Sí. dos temáticas. Una sería cómo el Colegio de Abogados contempla las situaciones normativamente de estos abogados internos, y otra sería casos que se dieron en la práctica. Correcto. En el primer tema, que es cómo está elaborada o tratada la normativa en el Colegio de Abogados, ya se ha hablado un poco en los paneles anteriores, en el día de ayer, de que el sistema normativo del Colegio de Abogados es un sistema amplio. Por lo tanto, no hace una distinción entre abogados internos o abogados externos. Tampoco hace una distinción entre abogados de empresas grandes ni abogados de empresas pequeñas o de empresas unipersonales. En el sistema disciplinario del colegio conviven dos normas, digamos, por así decirlo. Una es la Ley 23.187 y otra es el Código de Ética, que muchas veces están reproducidos los artículos de la Ley 23.187 en el Código de Ética, y otras veces es complementario el Código de Ética y va un poquito más allá. En lo que respecta al secreto profesional, Sí. Digamos, hay un doble carácter del secreto profesional. Uno es el carácter del deber del abogado de mantener ese secreto profesional, y otro es el carácter de derecho del abogado, del secreto profesional como derecho del abogado. Los pilares fundamentales para entender este deber o derecho que tiene el abogado lo encontramos en el artículo 6, inciso D de la Ley 23.187, que habla que el abogado debe comportarse con lealtad, probidad y buena fe. Ese es el estándar máximo que fija nuestra ley de colegiación. Del deber de lealtad se desprende el deber de guardar el secreto profesional, y también se desprende de este deber de lealtad el deber de no representar intereses contrapuestos, que a veces, como ya se ha hablado antes, están interrelacionados el secreto profesional con lo que son los intereses contrapuestos. Digamos, muchas veces la revelación de un secreto profesional implica incurrir en la falta ética de representar intereses contrapuestos, o en la mayoría de los casos es así. ¿Tuviste casos concretos al respecto? Casos concretos que ha tenido el colegio, te puedo mencionar algunos, lo voy a tratar de hacer breve para no extenderme demasiado. Un caso de un profesional que se desempeñaba en un estudio jurídico y le habían asignado el despido de una compañera de él que era abogada al mismo tiempo. Le habían asignado la contestación de demanda cuando llegó la demanda de esta abogada, ex compañera del profesional. Y en ese caso, el abogado había sido designado como testigo también por la contraparte del estudio que él representaba y donde se desempeñaba bajo relación de dependencia. El abogado diseñó la estrategia defensiva del estudio jurídico, que era su empleador, y a su vez firmó como patrocinante, suscribió la condenación de demanda y varios escritos procesales. Antes de que finalice y se dé por cerrado el periodo probatorio en el marco de ese expediente, lo que pasó fue que se desvinculó este abogado. Y se desvinculó también antes de ser citado como testigo para declarar en ese juicio. Este abogado lo que hizo fue presentarse, declarar como testigo y revelar varias cuestiones internas del estudio y del manejo del estudio, lo cual el estudio demandado, el socio, el titular del estudio demandado, entendió que violaba el secreto profesional. Por lo tanto, inició la denuncia en el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados. ¿Y qué pasó? En este caso, el Tribunal de Disciplina interpretó que se había violado la obligación de fidelidad hacia el cliente, la obligación de no asesorar o representar partes con intereses contrapuestos y el secreto profesional. Esta sanción después fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, o sea, por la jurisdicción, por la Cámara de Contencioso Administrativo Federal, y quedó firme la sanción. Roberto, ¿por qué no nos cuentas un poco, en relación con esta temática, los efectos que tiene el Código de Ética en Brasil, en relación con todo esto? ¿Qué casos tienes o qué nos puedes comentar? Okay, in accordance with our...
según nuestro código de ética, este deber de confidencialidad debe prevalecer. Si un abogado interno se va del estudio, ese abogado no puede abiertamente utilizar esa información que adquirió en el desarrollo de su relación laboral con el estudio para representar intereses que están contra este estudio. Ese es el principio general. Lamentablemente, no hay demasiados precedentes que podamos utilizar para probar el concepto y ver cuál sería la mejor interpretación para ello. Pero resulta extraño que pudimos encontrar un precedente por el uso de esa información que resultó clave para que el abogado defendiera al nuevo cliente. Entonces, de alguna manera, no se consideró una violación del principio. Un precedente que está en contra de la ola de esta norma, pero a falta de otro precedente, bueno, es algo pendiente, habrá que ver, está en desarrollo el tema. Si quieren elaborar, y si no, me gustaría preguntarte, Marcelo, aparte de todos estos problemas éticos que hemos venido hablando para los abogados internos y en qué se diferencian de los abogados externos, si en tu opinión hay algo más para agregar a todo este tema. No, hay bastantes cosas, no entres en pánico porque no voy a hablar mucho. Tiene miedo la sustancia de los problemas disciplinarios, prefiero llamarlos así, y no éticos, son las mismas y los deberes del abogado son los mismos. Por supuesto que las circunstancias cambian. ¿Qué cosas específicas de un abogado empleado? Y atención, que cuando hablamos de un abogado en relación de dependencia, estamos hablando también de... Hay muchos abogados empleados de otros abogados, inclusive de abogados individuales que tienen... No es un fenómeno de la gran firma y todas esas cosas. Pero vamos a lo típico, que es un abogado de una empresa. ¿Qué cosas ocurren? Si, por ejemplo, casi todos los códigos éticos serios del mundo prohíben a los abogados revelar la identidad de sus clientes sin permiso del cliente, cosa que en Argentina, por supuesto, no se controla, está lleno de páginas de internet de estudio de abogados que dice cuáles son el listado de sus clientes, estoy apuesto a que a la mayoría no le ha dado el permiso. Entonces, si el abogado interno también es un abogado, no debería poder decir yo fui director jurídico, gerente jurídico de tal o cual compañía, salvo que sea una compañía pública cotizada y esa información sea pública. Obviamente, la prudencia dice que uno sí puede poner en LinkedIn, por ejemplo, qué posición ha ocupado en Ford, como Carlos o donde fuere. Este es un problema. Otro problema, por ejemplo, si es una compañía no demasiado respetuosa de la función, al ser al mismo tiempo uno parte de un negocio y una función técnica de asesoramiento legal, la cadena de objetivos o incentivos, esto quiere decir cómo se liquidan los bonos y los premios económicos a fin de cada año, a veces se confunden con los que tienen los comerciales. Hacer tal o cual negocio, cerrar tal o cual acuerdo, y muchas veces el buen servicio de un abogado es decirle que no, está haciendo bien su trabajo cuando le dice, lee mis labios, no, esto no se hace. ¿Qué otro problema hay? A mi juicio, y con esto termino, porque es una discusión que se van a venir algunos amigos a pelearme, cuando cada vez más, por lo general en compañías pequeñas y no tan reguladas, su industria, está el famoso tema del doble sombrero, el abogado que tiene al mismo tiempo la función de cumplimiento o de compliance. Que esto se va a multiplicar acá, recién hace un rato creo que viene Germán Garabano, habría que preguntarle, cuando haya responsabilidad penal de las personas jurídicas. A mi juicio, participo del 60-70% de la biblioteca que dice que el abogado, cuya principal función, según el diccionario, abogar, quiere decir defender,
no es conveniente que al mismo tiempo tenga la función de cumplimiento compliance. ¿Por qué? Porque está en juego el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque para defender a la compañía que es el cliente hay que buscar información que tiene que ser franca, sincera, de individuos. Y nadie va a dar información franca y sincera a un abogado que al mismo tiempo es el comisario que controla el cumplimiento de las normas. Si el abogado tiene doble sombrero o si el de compliance tiene como jefe al jurídico, creo, en mi opinión, que tenemos un abogado descafeinado. Hay todo un tema. Antes, Fernando, creo que quería hacer algún comentario respecto de un tema que habías tratado vos, Marcelo. Sí, Marcelo, discúlpame, vos comentaste de que en la Argentina no se controlaba el tema de los abogados que exponen cuáles son sus clientes. Dijiste que no había un control. Yo lo que quiero digamos, aclarar respecto de eso es que en el caso del Colegio de Abogados, digamos, el Tribunal de Disciplina, por un lado, tiene prohibido actuar de oficio, y lo que estaría bueno es que aquellos abogados que detectan que hay abogados que incumplen normativa ética y son pasibles de una sanción disciplinaria, cada vez que encuentran una irregularidad de ese tipo, como también una de las irregularidades más comunes es el de ofrecer consultas de manera gratuita, que está específicamente prohibido, lo denuncien ante el Tribunal de Disciplina. No, sí, Fernando, cuando digo no hay control, digo no hay autocontrol. Nadie pretende que el Colegio Público sea un policía que ande fiscalizando. ¿Se oye esto? Yo lo entendí así. Lo que le quiero decir es una anécdota. Alguna vez una compañía que yo tenía responsabilidad jurídica, que trabajaba con más de 45 firmas de abogados solo en Argentina y mucho más afuera, llamé a uno un estudio que hacía un servicio pequeño, muy poco relevante, y que en su página no solamente había puesto el nombre de la compañía, sino el logotipo. Entonces le dije que la licencia de marca que yo tenía del accionista no era para explotarla de esa manera, y que si quería usar la marca podíamos conversar sobre las condiciones. Vamos a ver cómo se lo vendo. Y el tipo no entendía, es decir, no le entraba. Bueno, Carlos, ¿puedo hacer un agregado? Sí, por breve? supuesto, Carlos, por supuesto. Yo lo que veo es que casi todas las presentaciones están referidas a conflictos, y es cierto que nosotros estamos justamente como abogados para estar en conflicto. Como abogado interno, yo lo he practicado diferente y en línea con algunas cosas que se dijeron en los paneles ayer, que es la solidaridad y la cooperación. La gente de negocios no quiere pleitos, ni quiere en principio abogados. Si uno está dentro, está para evitarlos. Y eso lleva mucho tiempo, conocer cómo se hace para evitarlos. Un arreglo que se puede hacer a nivel de negocios muchas veces es mucho más beneficioso para los intereses de la compañía que un buen pleito. Seguro. Ahora me gustaría que pudiera ilustrarnos Gabriel Astarloa, que no solamente es el actual Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene una extensísima experiencia antes como abogado externo, como abogado interno, y desde esa triple perspectiva, Gabriel, me parece que sería muy interesante que nos comentaras respecto de tu actual función, que sos el responsable legal de la Ciudad de Buenos Aires y tenés a tu cargo más de 500 abogados, tengo entendido. ¿Qué diferencias o similitudes encontrás en relación con toda esta problemática de la que hemos venido hablando en este o en los anteriores paneles que yo vi que vos presenciaste? Bueno, gracias primero por la invitación. Sí, efectivamente estuve ayer, así que fue muy interesante tomar nota y escuchar las ricas impresiones sobre este tema tan interesante, ¿no? Yo diría, empiezo por decir, porque a veces la palabra responsable legal de lo que pasa en la ciudad suena, así que la Procuración General de la Ciudad, yo no tengo, bajo la misma palabra de procuración, muchas veces se encierran actividades distintas, así que nosotros no tenemos a nuestro cargo la acción pública para perseguir delitos, para perseguir faltas. Somos el abogado del gobierno de la ciudad, somos los abogados del gobierno de la ciudad. Y en tal carácter, entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, la particularidad que tiene es que el servicio jurídico está concentrado en un órgano
que está previsto en la Constitución, que es la Procuración, y por tanto entonces en ninguna área o en ninguna dependencia del gobierno de la ciudad hay servicio jurídico propiamente dicho. Hay abogados que asesoran al ministro, le llevan la firma y ayudan en algún proyecto, pero la función típica, digamos, de representar en juicio y de asesorar está centrada en la Procuración. Y por eso nos toca la responsabilidad de llevar más o menos 900.000 juicios, que son los juicios en los que la ciudad es parte actora o parte demandada, la mayoría de ellos ejecuciones fiscales. Nos toca la función de asesorar al gobierno de la ciudad, donde el asesoramiento, el dictamen de la Procuración es un paso previo, ineludible, para la ocurrencia del acto administrativo, que entonces es un requisito anterior. Y nos toca después también la función de instruir los sumarios, o sea que toda posible falta o conducta de cualquier agente o cualquier empleado del gobierno de la ciudad que se entienda puede haberse apartado de las normas, toca en la Procuración hacer la instrucción de ese sumario. Más allá de que también la ley nos responsabiliza de asegurar la provisión del servicio jurídico gratuito en la ciudad, cosa que también llevamos a cabo. Así que, como vos decías, sí, son casi 500 abogados que hay en la Procuración. La mayoría de ellos, además, tienen libre ejercicio de la profesión, o sea que solo el Procurador General y los procuradores adjuntos, aquí la veo a la doctora Arbol, procuradora adjunta, solo el Procurador General y el Procurador Adjunto tenemos exclusividad de dedicación al gobierno de la ciudad, o sea que no podemos ejercer libremente la profesión, pero el resto de los abogados tiene a su vez ese libre ejercicio. Yo diría entonces que si tomo en cuenta, o tomando en cuenta, Carlos, frente a tu pregunta, no solamente desde una perspectiva más normativa, sino también de la experiencia mía profesional, después de haber sido 25 años abogado en la actividad libre, como socio de estudio y además abogado interno de empresa también, yo diría que más allá de que hemos conversado sobre circunstancias a veces muy específicas y muy detalladas, que obviamente son propias de un rol y de una dedicación del abogado, en lo sustancial el tema de la ética que nos convoca es el mismo para todas las ocupaciones de los abogados, porque en el fondo la profesión de abogado es una sola y el abogado es uno solo. Y me remito a ver que tenemos una formación universitaria que es común, tenemos un sentido crítico y jurídico que es el que tenemos que desarrollar, que es también el común y que nos sigue en todos los ámbitos de nuestra vida, aun cuando no desarrollemos la profesión de abogado, el deber de confidencialidad, las reglas que aquí bien se mencionaron de buena fe, de probidad, de lealtad procesal, digamos, son comunes obviamente en todas estas actividades. El rol de auxiliares de la justicia, digamos, que también es una cuestión tan central en la función del abogado y que nos sigue, digamos, cualquiera sea la actividad que el abogado desarrolle. En última instancia, ser constructores de la paz social, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos a un tema más profundo, pero creo que también este es un poco el rol más principal del abogado. Por eso, yo creo que las normas éticas son las mismas y están, como ayer nos decía Martín Bomer, para soportar y para ayudar a esa tensión que existe siempre entre el abogado como auxiliar de la justicia y el abogado en su tarea de defender el interés del cliente, ¿no? En el caso de la función pública, o en el caso, digamos, de la Procuración, entonces, esta tensión también está presente, pero obviamente con la atención y con la cuestión muy particular de que el interés del cliente es el interés público, y entonces aquí no hay un interés distinto, en este caso que no sea el interés público, y la función importante del abogado en la función pública es entonces contribuir al cumplimiento del principio de legalidad, que el interés público siempre esté presidido y siempre esté bajo el marco, digamos, de la ley, de la legalidad. Esa es en última instancia la gran contribución del abogado a la vigencia del Estado de Derecho. Yo diría además, para terminar un poco, es que hay además de estas mismas normas que rigen al abogado que se encuentra en la función pública, yo diría que además hay un acrecido rigor desde el punto de vista en esta temática, ya que también al abogado en el ámbito de la función pública le cabe la aplicación de una ley adicional, que es la Ley de Ética Pública, que es común a todos los funcionarios públicos en el ámbito de la ciudad, y aquí la tengo conmigo, pero es obviamente una ley que obliga a actuar de acuerdo a los principios y a las pautas éticas, a los principios de honestidad, lealtad, justicia, probidad, rectitud,
la obligación de velar en todos los casos por los intereses del Estado, privilegiando siempre el interés público al interés particular, no recibir beneficios personales indebidos vinculados a la realización, al retardo o a la omisión de conductas, observar en las contrataciones públicas los procedimientos de publicidad, igualdad, concurrencia, razonabilidad, las incompatibilidades que existen, que obviamente en el caso, digamos, de los abogados tienen que ver con guardar reserva de las informaciones que se reciban y obviamente no actuar en ningún caso en interés contrapuesto, o sea que el abogado puede actuar, nunca puede asesorar en su actividad libre a un cliente que tenga un interés contrario al gobierno de la ciudad, claramente por interés contrapuesto, y solo podría, por un caso muy excepcional, en una causa propia, tener la posibilidad de actuar en interés contrapuesto con el gobierno de la ciudad. Así que yo diría, esta ley fija un estándar todavía más agravado, y luego está la ejemplaridad, ¿no? O sea, significa, digamos, yo creo que estar en la función pública y en el servicio público nos impone, y los ciudadanos esperan que los funcionarios, que aquellos que actúan en ese ámbito, tengan una conducta ejemplar. Entonces, aquí la ejemplaridad tiene que ver con la conducta, con la actuación del abogado, y la ejemplaridad tiene que ver también con su actuar profesional. Y aquí, pensando, digamos, sobre este tema, me vino a la mente, por ejemplo, algo que me tocó el año pasado, digamos, en mi reciente experiencia también como abogado en el sector público, poner en crisis, que es, por ejemplo, un viejo axioma o un principio que está un poco así instalado en la costumbre y en la práctica, y es que el abogado del Estado tiene que seguir todas las causas hasta el final, debe apelar ante fallos adversos y frente al riesgo de que se entienda que uno no defendió el interés público, sino llegó hasta la última instancia, en el último recurso, por el temor de que tal vez, si no se llegó a la última instancia, pueda caber una denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Entonces, me he encontrado en algunos casos donde litigábamos hasta el final asuntos que la jurisprudencia ya había resuelto de un modo pacífico, claro, dejando una huella perfectamente clara. Así que no me tembló el pulso para dictar una resolución y establecer que en algunos casos donde había medidas cautelares que seguíamos apelando hasta el final, donde la jurisprudencia hasta a nivel nacional había marcado, reitero, una corriente muy clara y muy pacífica al respecto y que era contraria a lo que nosotros defendíamos, me pareció que el deber de lealtad, el deber de probidad y el deber de buena fe aconsejaba no seguir litigando hasta el final, dando un mal ejemplo de conducta procesal, sino que al contrario, lo que se imponía era autorizar a los abogados a que en esos asuntos estuviesen libres de no apelar y seguir hasta el final esa conducta, ¿no? Me parece que sí, ahí hay un tema interesante, digamos, donde estas cuestiones son como dinámicas, ¿no? Y a veces en la función pública o en el sector público existen así paradigmas de los que cuesta mucho desprenderse. Bueno, gracias, Gabriel. Un enorme desafío, evidentemente. Y para ir terminando y referirnos a un tema ético que siempre está presente y que genera mucha controversia, y me va a interesar mucho que nos ilustren Marty, Rachel, y después pasar al ámbito local, sobre el tema de los honorarios por referencias de clientes, la participación de honorarios o de los pagos incluso para obtener asuntos. Le querría preguntar a Marty y a Rachel si pueden contarnos de qué manera en sus países o en otros países que conozcan las normas que rigen o que tratan el tema de los honorarios o referral fees. Bueno, creo que es muy interesante escuchar la perspectiva de ustedes y después confrontarla con la perspectiva local. Si quieren, por favor, ilustrarnos al respecto. Bueno, voy a ser muy breve, porque en Ontario, en Canadá, no podemos pagar este tipo de honorarios, porque cada uno que está trabajando y puede justificar sus cuentas, todo bien, pero nosotros no pagaremos ese tipo de honorarios por referidos.
tremendamente duro. ¿Y qué nos dice Rachel respecto de Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos somos un poco más flexibles y sí permitimos compartir los honorarios, pero bajo ciertas circunstancias. Es decir, uno no puede tener ese honorario cuando quien lo refiere no participa del litigio, del caso en sí. O sea, ese honorario tiene que ser proporcional al trabajo que hace el abogado. O sea que si yo no hago nada, no puedo compartir el honorario. Si participo de alguna manera en un caso, ahí sí puedo compartir el honorario proporcionalmente con el caso y mi participación. No pueden pagarse a los no abogados, eso sí somos muy estrictos. Aquellos que están en la escena del accidente y llevan al cliente a los abogados, no. Tiene que ser proporcional al trabajo y que ese honorario no puede ser más de lo que sería de otro modo, o sea que no puede ser más alto porque existen 2 abogados. Y por último tiene que haberle dicho al abogado por escrito al cliente que ese honorario es compartido y se va a compartir de tal o cual manera. Evidentemente en Argentina la situación creo que da para mucha más controversia. Fernando seguramente y Juan Pablo, ustedes nos van a poder ilustrar, primero sobre lo que dice el código o la ley en la capital federal, porque tengo entendido, bueno, Argentina obviamente es un país federal y hay distintos approaches, distintas opiniones o distintas normativas en otros códigos de ética en el país. Pero sería interesante que nos expliques exactamente qué es lo que rige en la Ciudad de Buenos Aires. Ok. Bueno, primero debemos distinguir entre los que son terceros no abogados o terceros abogados. Respecto a los terceros no abogados, tanto la ley 23.187 en el artículo 10, inciso D, y el Código de Ética en su artículo 17 dicen lo mismo. Todo abogado debe abstenerse de utilizar o aceptar la intervención de gestores o corredores para captar clientes. Creo que en ese caso... Sí, eso es claro. Hay claro, no hay duda. A la misma vez refuerza la ley esto en 2 incisos después, posteriores, en inciso F, en el artículo 10, y dice que también está prohibido para los abogados recurrir directamente o por terceras personas a intermediarios remunerados para obtener asuntos. Lamentablemente en la capital federal vemos que esto ocurre con bastante seguida frecuencia, sobre todo en hospitales, cuando hay accidentes de tránsito, que muchas veces los camilleros de los hospitales... Le llaman ambulance chasers, le llaman a los en Estados Unidos que van persiguiendo a las ambulancias, los abogados que van persiguiendo... Lamentablemente... Una película de Danny DeVito, creo que era. Acá hay una película argentina, Carancho, que trata sobre ese tema. Sí, sí. Pero bueno, en el caso de terceros abogados... Claro, el tema de los que no son abogados creo que no hay ninguna duda. Es clarísimo, tanto en Estados Unidos, en Canadá, ni hablar, porque en Canadá es todo. No sé en Brasil también me imagino que debe estar penado esto del que no es abogado, que le paguen a un no abogado para referir asuntos. Roberto. Yes, in Brazil... Bueno, en Brasil definitivamente está prohibido tener a un no abogado. Eso sí sería un problema y algo no permitido directamente. No se puede utilizar los servicios de un tercero no abogado, es decir, ese tipo de esquema, si se quiere, para poder ganar casos. Ahora, con respecto a ese honorario por referidos, entre abogados, quiero decir, yo diría que eso podría ser un gran debate, porque nuestras normas tal vez no son tan directas como las normas canadienses, pero uno puede encontrar aquí y allá, en algunos lados, algún tipo de regulación o norma o algún aspecto legal que de hecho puede hacer que aquellos que pagan honorarios por referidos sean cautelosos. En cuanto a los abogados, esto es mucho más crítico si nos referimos a un abogado, porque no vemos que esto pasa allí, pero si estamos hablando entre abogados externos, bueno, eso no debería implicar ningún tipo de aumento en los honorarios letrados.
No, No está por escrito, pero si uno lee algún comportamiento penal, una conducta penal, se puede traducir, si la interpretación es muy estricta. No tenemos precedentes al respecto, digamos, no hay una regulación específica al respecto, ninguna norma específica. Tenemos una prohibición general en utilizar cualquier medio para poder ganar más trabajo, o que un abogado externo le derive trabajo en forma regular sin estar involucrado en el caso en particular. Juan Pablo. Y acá en el ámbito de la capital federal, nuestra ley, nuestro código de ética no lo regula específicamente, es decir, no lo trata como nos gustaría que lo tratara, abarcando las distintas alternativas que se pueden suscitar. Hay dos artículos del Código de Ética, o mejor dicho, un artículo con 2 incisos, que hacen una referencia general. El primero de ellos, cuando dice que el abogado tiene la obligación de atender los intereses confiados, atender los intereses que se le confían a él con celo, saber y dedicación. Y otro inciso que dice que el abogado tiene que abstenerse de colocar en forma permanente a un colega en su lugar sin el consentimiento de su cliente. De tal manera que nosotros veríamos con agrado una posible reforma en este sentido del Código de Ética, regulando específicamente este tipo de casos, permitiéndolo, pero cumpliendo algunos requisitos que podrían contemplarse de acuerdo a lo que también escuché en el día de ayer de los panelistas extranjeros. Primero, fundamental que se exija el consentimiento del cliente, es decir, el abogado al que se le trae un caso por distintas razones, ya sea por razón de la materia, por razón de la distancia, por razón de, específicamente acá en Capital Federal, si nos traen un caso de provincia, no estar matriculado en provincia, el abogado puede derivarlo a otro, pero informándolo con las posibles consecuencias al cliente de todo lo que ello implica. Exigiríamos, por lo tanto, un consentimiento expreso del cliente. En una eventual reforma. Exacto. Sí, por favor. ¿Quiere el micrófono? No, puedo hablar fuerte. Necesitamos el micrófono por la traducción. Muchas gracias. Dentro del tribunal, digamos, el tema lo abordamos nosotros directamente a través de este artículo, nos permite. La realidad es que no necesitamos una reforma porque nosotros específicamente lo hacemos. Cuando el cliente viene y dice que nunca le prestó conformidad para que un tercero intervenga en su nombre, ¿sí?, o que lleve el expediente, ha sido sancionado. Es decir, no es que no pueda ser sancionado. Pero quiero hacer, son dos temas distintos. No, y otra cosa importante, cuando hablan del tercero, en realidad nos estamos olvidando del tema de la Comisión de Vigilancia, que nosotros a través de la Comisión de Vigilancia, que es quien controla muchas veces estas cuestiones, vienen esas denuncias de ese tercero que está captando clientes para el abogado, que es en el otro tema que estaba. Existe, es decir, hay alguien que le está controlando, porque lo hace a través del tema del marketing y de la publicidad, porque muchas veces les dan tarjetitas. Recién estábamos hablando con el doctor que, por ejemplo, en Olavarría ahora, con todos los líos que hubieron, deben haber millones de punteros, que los llamamos así nosotros acá, ¿sí?, que están captando esos clientes. Y hay una comisión, respecto de acá de Capital Federal, de nuestro colegio, que lo hace. Y las tenemos y muchas, les digo. En ese caso muchas. Gracias, doctora. Sí, lo sé perfectamente. La Comisión de Vigilancia actúa en el caso de actuación profesional por parte de aquellos que no son abogados y lo hace muy bien. Yo no estaba hablando de eso y en todo caso no estaba diciendo tampoco que el Tribunal de Disciplina no actúa en estos casos. Lo que estoy diciendo es que veríamos con agrado una posible reforma en el sentido de que el Código de Ética
lo aborde más expresamente y exija ciertos requisitos para este tratamiento, para este abordaje. Siendo el primero de ellos, como dije recién, el consentimiento expreso del cliente, siendo un segundo requisito la participación activa del abogado que deriva el conflicto, del abogado que deriva el caso, mejor dicho, ya sea a través de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, como se dijo acá, ya sea a través de una investigación, que como abogados, por más que nos den un tema que no nos dedicamos perfectamente, estamos capacitados para ir a la biblioteca a investigarlo, y a través también de un deber de información permanente al cliente del abogado que derivó el caso. Es decir, el abogado que deriva el caso tiene comunicación permanente con el abogado derivado y con esa información lo mantiene precisamente informado y con un conocimiento absoluto de la causa, por más que no sea él el que la está tramitando. O sea, cumpliendo estos requisitos y volcándolo al código de ética, creo que el tema podría ser abordado en forma expresa y concreta. Carlos, si me permitís, por favor, un segundo. Me parece que estamos mezclando algunas cosas, ¿no? Algo es el carancho. Otra cosa es el abogado que recomienda a otro y por esa recomendación tiene una remuneración. Por supuesto que las normas pueden mejorarse, como siempre, pero me parece que son suficientes. ¿Por qué? Primero, porque al cliente hay que decirle la verdad. Segundo, al cliente hay que representarlo y asesorarlo con celo y dedicación gracias a sus intereses. Y tercero, el fundamento de esta prohibición es bastante primario, es que si yo no me dedico, como jamás he hecho, de asuntos, qué sé yo, de familia, y viene alguien y me pide que le recomiende a un abogado de familia, se supone que mi recomendación es profesional y le recomiendo al mejor que le puedo recomendar y no al socio que me oculto, que me resulta más rentable. O sea, es un engaño. O sea, las normas, de nuevo, siempre se pueden mejorar, nada está escrito en piedra, pero con las que tenemos bien aplicadas es suficiente. Sí, en realidad es bastante polémico eso. Dale, Fernando. No, solo quería agregar que como bien dijo la doctora María Luisa y como bien dijo el doctor, digamos, hay un límite a la participación de honorarios por referencia de clientes entre abogados. El límite está dado por el deber de fidelidad del artículo 19, que es la interpretación que hace el Tribunal de Disciplina para sancionar este tipo de conductas cuando se comprueban los hechos de que de alguna forma se ha violentado el Código Disciplinario nuestro o la Ley de Colegiación. Pero creo que comparto con Juan en cuanto a que es necesaria una reforma por si hay algún despistado que no encuentra ese límite, no hace una interpretación armónica del Código de Ética o de la Ley de Colegiación, y entonces como despistado solamente se encuentra que está prohibido la participación de honorarios con terceros que no son abogados. Creo que por eso es importante esta reforma y que esté claro para aquellos despistados que no leen de manera armónica la ley. Es un régimen sancionatorio. Si es un régimen sancionatorio, tenemos provincias, Entre Ríos, Mendoza, que lo tienen más específico, y algún otro código de ética que se aplica solo a sus miembros, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires de la calle Montevideo, lo tiene específicamente regulado, pero claro, si hay una infracción a eso, solamente van a poder echarlo o sancionarlo en relación con su propio... Por eso digo, ese es el tema. Entonces, me parece, acá disculpen que aparte de moderador estoy opinando, que coincido con Juan Pablo y con Fernando, que sería bueno que esté específicamente regulado, incluso para facilitar la tarea del tribunal. Pero bueno, es un tema polémico. Le damos el micrófono. Yo quería agregar muy brevemente un tema que alguna vez lo hemos visto en cine con alguna película californiana y que lo hemos visto acá en el Tribunal de Disciplina, en que el organizador del estudio es el carancho, es decir, el que organiza los accidentes, en algún caso, o aprovecha los accidentes, contrata abogados recién recibidos de muy mala calidad y los usa
y que ese directamente es, digamos, el abogado que supuestamente le participa en el horario es un empleado absolutamente, y que el que maneja la cosa es el personaje, en alguna película sobre fraudes al seguro, etc. El tipo que maneja la cosa no es abogado y contrata abogados para toda el ardid de la industria de los juicios de daños. Sí, seguramente será objeto de sanción. Pero este tema, es decir, evidentemente esos sujetos podrán eventualmente son perseguidos, la Comisión de Disciplina, todo eso, pero el abogado que viene ante el tribunal muchas veces es alguien absolutamente primitivo, al cual sí se lo sanciona, se le puede, pero que no está, primero, ni en condiciones de pagar una multa muy cara, porque no es lo que cobra, y hay una organización delincuencial montada por un abogado que contrata abogados para este tipo de cosas. Es decir, en la cual se cambia ya la relación, que no es el abogado que recurre sino el gestor de negocios que contrata abogados para que le lleven las cosas. Esa es una realidad que se está dando y que, bueno, quería ponerla un poco en conocimiento, y que sé que en Estados Unidos algo parecido también ocurre. Muchas gracias, doctor Iribarne. Tenemos una pregunta ahí al fondo. El señor. Y con eso ya iríamos cerrando. Es un tema interesante y polémico. Sí, hola. Carlos, yo le voy a dar la dimensión de un caso que tuvimos y mi compañero Carlos Valls nos va a poder quizás después más tarde comentar, pero a nosotros, que estoy en España, Diego Duer, que tengo mi propia oficina, nos contactó un despacho americano hace año y medio con el accidente de Germanwings, que fue una aerolínea donde murieron pasajeros de distintas nacionalidades, y la firma norteamericana lo que estaba buscando era firmas de abogados en España que pudieran acercarse en tiempo real. Prácticamente el avión cayó anoche, y que fuéramos a la mañana siguiente a hacer una labor realmente que era promover la contratación de la firma americana para litigar contra Boeing. Y en este caso el acuerdo tenían todo estructurado, había un acuerdo de honorarios donde nosotros nos ofrecían un success fee por llevar la mayor cantidad de familiares de los fallecidos. Les doy esta dinámica porque puede pasar un accidente en muchos lugares, tremendo, y es dramático. Tremendo. Lógicamente, visto esto en el mail, lo largamos, no lo tomamos. Bueno, y la última para el señor, y con eso cerramos. ¿Le puede dar al señor ahí la última pregunta? Sí, muchas gracias. Lo que estaba comentando recién el doctor y lo planteaba como una película de Estados Unidos, lo esperamos acá en la Argentina. Accidental Group, sale Mauro Viale a decir, si te trataron mal, lo resolví de tal o cual manera, sale en canal, lo vemos todos los días. Sí. Aparte de eso, nosotros, la que se va a venir va a ser el Uber de los abogados, que va a ser al revés, va a venir esta misma empresa y va a decir, divórciese ya por 10.000 pesos. Seguramente va a ser menos a lo que sea el mínimo de la ley de honorarios profesionales, y esa persona va a captar parte actora, parte demandada, divorcio mutuo consentimiento, y va a salir con una campaña en Facebook, en redes sociales, directamente diciendo, vengan justamente porque soy el más barato, empresa, divórciese ya los hacemos felices. Y después terminamos justamente con abogados que recién recibido haciéndolo. Es decir, y nos encontramos con una empresa a la cual cómo sancionamos si eventualmente el Colegio de Abogados no sé si tiene poder de disciplina frente a una empresa que es una sociedad anónima, SRL y demás circunstancias. Solo eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, con esta última pregunta, no sé si algún miembro del panel, Marty o Rachel, Roberto, Marcelo, Fernando, Gabriel, Carlos, ¿quieren agregar algo? Fue un placer haber participado con ustedes. Así que bueno, los liberamos a todos y muchas gracias por su presencia y sus preguntas.